En un tiempo donde los cielos revelaban visiones misteriosas, el profeta Zacarías fue llevado más allá del velo de lo visible. No estaba en un templo de piedra, ni en un campo abierto. Estaba en la presencia de lo eterno, donde la luz y la oscuridad se enfrentan cara a cara. Allí, vio una escena que no se olvida. Un hombre, vestido con ropas sucias y gastadas, de pie ante el ángel del Señor. A su lado, como una sombra viva, Satanás, con sus ojos fijos en él, listo para acusarlo, para recordarle cada error, cada pecado, cada mancha. Ese hombre no era cualquiera. Era Josué, el sumo sacerdote de Israel. El mediador entre el pueblo y Dios, ahora de pie, con la vergüenza de su condición expuesta ante todos los cielos. Satanás sonreía. Tenía pruebas, tenía razones, creía que su victoria era segura. Pero Zacarías no sabía que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el perdón, la gracia y el poder de Dios para defender a los suyos. El silencio en la corte celestial era pesado. Ese tipo de silencio que parece tener peso, que oprime el pecho, que obliga a contener la respiración. Satanás dio un paso hacia adelante. Sus labios se curvaron en una mueca que no era sonrisa, sino un gesto afilado de desprecio. Su voz, grave y venenosa, rompió el silencio. Míralo, este es tu sumo sacerdote, tu mediador, el hombre que debería ser santo ante ti. Sus palabras resonaban como martillazos. Míralo. Sus vestiduras están sucias. Sus manos han tocado lo impuro. Sus labios han pronunciado palabras que no deberían pronunciarse. No es digno de estar aquí. No es digno de estar delante de ti. Cada palabra era como una flecha envenenada. Satanás no inventaba mentiras. Él usaba verdades distorsionadas, tomaba lo real y lo arrojaba como acusación mortal. Señalaba cada falla, cada error, cada sombra del pasado de Josué. El profeta Zacarías observaba, sintiendo un peso extraño. No estaba solo viendo una escena del pasado. Era como si estuviera presenciando algo eterno. La estrategia del enemigo de nuestras almas: acusar, condenar, recordarnos lo que fuimos para impedirnos ver lo que Dios quiere que seamos. Josué no se defendía. No decía una palabra. Su silencio no era aceptación, era impotencia. ¿Qué podía decir un hombre culpable cuando su ropa, su apariencia y su vida gritaban lo que él había hecho? Satanás se envalentonó. Sus palabras se hicieron más duras, más crueles. Este hombre no merece tu presencia. No merece tu favor. Y si él, que lleva el título de sumo sacerdote, está así, ¿cómo estará el pueblo que guía? Zacarías sintió el aire vibrar. Era como si en ese momento todo el cielo esperara la respuesta del Señor. El silencio se rompió, pero no con un trueno ni con una explosión. Fue una voz que no se parecía a nada que pudiera describirse con palabras humanas. No era fuerte por su volumen, sino porque cada palabra tenía el peso de la eternidad. Que el Señor te reprenda, Satanás. Retumbó. Las palabras atravesaron el aire como una espada de fuego. No había discusión, no había debate. Era una sentencia, una orden inapelable. El ángel del Señor dio un paso adelante, colocándose entre Josué y su acusador. Sus ojos, llenos de luz, se fijaron en Satanás. El Señor, que ha escogido a Jerusalén, te reprende. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Satanás no respondió. Su arrogancia parecía encogerse ante aquella autoridad que no podía desafiar. Era como si toda su fuerza se evaporara ante la presencia del Santo. Zacarías miró a Josué y comprendió lo que significaban esas palabras. Un tizón arrebatado del fuego. Josué había estado a punto de ser consumido por la culpa, por las consecuencias de su pecado, pero Dios lo había rescatado antes de que el fuego lo destruyera por completo. No era que Josué estuviera libre de manchas. Era que Dios había decidido limpiarlo. Y cuando Dios decide limpiar, ninguna acusación, por justa que parezca, puede anular su decisión. La corte celestial entera fue testigo.
La luz que emanaba del ángel del Señor comenzó a cubrir a Josué. Satanás, con el rostro endurecido por la derrota, se apartó lentamente. No se fue porque quisiera, sino porque había sido expulsado. La luz que rodeaba a Josué se intensificó. El ángel del Señor, sin apartar la mirada de él, habló con voz clara. «Quítenle esas ropas sucias». De inmediato, dos figuras celestiales se acercaron. Sus manos, luminosas y firmes, comenzaron a desprender de Josué aquellas vestiduras viejas y manchadas. Cada pliegue caía al suelo como si, con él, se deshicieran de años de culpa, vergüenza y pecado. Mientras lo hacían, el ángel dijo: «Mira, he quitado de ti tu pecado, y te he puesto vestiduras de gala». Josué bajó la mirada y vio cómo, donde antes había suciedad, ahora había telas puras, blancas, suaves, como si hubieran sido tejidas con la luz misma del cielo. No era solo un cambio de apariencia, era un cambio de identidad. Zacarías observaba con los ojos abiertos de par en par. La escena era tan real que casi podía sentir el aroma fresco que emanaba de aquellas nuevas vestiduras. Un aroma que no era de tela ni de perfume, sino de algo mucho más profundo, el olor de la libertad, del perdón, de la gracia de Dios. Cuando las vestiduras fueron colocadas, una de las figuras angelicales tomó un turbante limpio y lo puso sobre la cabeza de Josué. El turbante no era solo un adorno. En la tradición sacerdotal, representaba la consagración, la separación para servir a Dios. Era como si Dios estuviera diciendo: «No solo te perdono, te devuelvo tu llamado, te restauro para que vuelvas a servirme». El silencio volvió a llenar la sala celestial, pero esta vez no era un silencio pesado, era un silencio reverente. Todos sabían que estaban presenciando un acto divino de restauración. El sumo sacerdote que Satanás quería destruir, ahora estaba de pie, limpio y digno, listo para cumplir su propósito otra vez. Cuando las ropas limpias y el turbante fueron colocados sobre Josué, el ángel del Señor se acercó aún más. Sus palabras ya no estaban dirigidas a Satanás, ahora hablaba directamente al hombre que había sido rescatado. «Así dice el Señor de los ejércitos: si andas por mis caminos y guardas mi ordenanza, tú también gobernarás mi casa y guardarás mis atrios. Y te daré libre acceso entre estos que están aquí». El eco de esas palabras llenó toda la corte celestial. No eran simples promesas, eran un pacto. Zacarías entendió lo que eso significaba. Dios no solo lo había salvado del juicio, no solo lo había limpiado del pecado. Le estaba devolviendo autoridad. Josué, que momentos antes estaba humillado, ahora estaba siendo levantado como siervo y líder, con acceso directo a la presencia divina. El rostro de Josué, que antes estaba inclinado por la vergüenza, ahora se levantó. Sus ojos brillaban, no por orgullo, sino por gratitud. Sabía que lo que acababa de recibir no era un derecho ganado, era un regalo inmerecido. El ángel extendió su mano y señaló algo más allá, como mostrando un futuro todavía más grande. «Mira, Josué, tú y tus compañeros sois símbolo de algo que ha de venir. El siervo de Dios será enviado, y en aquel día, quitaré el pecado de la tierra en un solo día». Zacarías sintió un escalofrío. Sabía que esas palabras no eran solo para Josué, eran una profecía que anunciaba a aquel que vendría a vencer, de una vez por todas, el poder del pecado y de Satanás. El ambiente en la corte celestial estaba cargado de gloria. Los ángeles observaban en silencio. Satanás ya no estaba. Josué estaba vestido, restaurado, y sostenía en su corazón la promesa del Dios que lo había defendido. Zacarías parpadeó, y la visión comenzó a desvanecerse. El resplandor celestial se disolvía poco a poco, como la niebla que se levanta con el amanecer. Pero las imágenes permanecían grabadas en su mente. Satanás acusando, Dios defendiendo, el cambio de ropas, y la promesa de un futuro glorioso. Mientras volvía en sí, comprendió algo que lo estremeció. Esa no era solo la historia de Josué, el sumo sacerdote.
Era la historia de cada persona que alguna vez ha sentido el peso de la culpa, de cada creyente que ha sido acusado por el enemigo, de cada hijo de Dios que ha sido rescatado del fuego. Porque Satanás no ha cambiado. Todavía hoy se presenta como acusador, recordando nuestros fracasos, exagerando nuestras caídas, susurrando que no somos dignos. Y muchas veces, como Josué, no tenemos nada que decir en nuestra defensa, porque las manchas en nuestras vestiduras parecen hablar por sí mismas. Pero esta historia nos recuerda algo que puede cambiarlo todo. No es nuestra voz la que nos defiende, es la voz de Dios. No es nuestra justicia la que nos cubre, es su justicia. No es nuestra fuerza la que ahuyenta a Satanás, es su autoridad. El que reprendió al acusador en la corte celestial, es el mismo que hoy dice: he quitado tu pecado, te he vestido de gala, y te doy acceso a mi presencia. Así que, cuando las voces del enemigo intenten decirte que no vales, que tu pasado te condena o que tu lugar ante Dios está perdido, recuerda la visión de Zacarías. Recuerda que hay un Dios que se levanta a tu favor. Que cuando Satanás quiere señalarte, el Señor se interpone y declara: este es mío, y lo he rescatado del fuego. Y así como Josué volvió a servir vestido de ropas limpias, así también nosotros podemos levantarnos, restaurados, listos para caminar en el propósito que Dios nos entregó. Porque si Dios está de nuestra parte, ¿quién podrá acusarnos?